comenzaré a hablar en nuevas lenguas. Quiero sentir que tú llamaste amor. Encienda mi alma suprema alabanza. Renueve mi ser y mi corazón. Que ilumine mis pasos tu palabra. Que siempre sean blancos mis vestidos, y nunca falte aceite en mi cabeza. Que siempre sean blancos mis vestidos, nunca falte aceite en mi cabeza. Quiero que me llenes de Jesús, tu amor y Santo Espíritu. Inunda mi alma con tu presencia. Yo quiero comenzar a Hablar en nuevas lenguas. Quiero sentir que tú Mi amor, encienda mi alma suprema alabanza. Renueva mi ser y mi corazón. Que ilumine mis pasos tu palabra. Quiero sentir que tú llamaste amor. Encienda mi alma en suprema alabanza. Renueva mi ser y mi corazón. Ilumine mis pasos tu palabra. Que siempre sean blancos mis vestidos, y nunca falte aceite en mi cabeza. Que siempre sean blancos mis vestidos, y nunca falte aceite en mi cabeza. Que siempre Sean blancos mis vestidos, y nunca falte aceite en mi cabeza. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a pasar a la exhortación o a la reflexión. El tema que traigo hoy es propósitos de Dios. Dios tiene muchos propósitos, pero voy a hablar de algunos de ellos. Para eso voy a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer unos cuantos versos y usted puede comparar en sus escrituras. Y dice así: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos,
que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en él mismo, en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora les retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado del medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces se manifestará el impío, a quien Yahshua destruirá con el espíritu de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar de propósitos de Dios, que es que los gentiles vamos a ser parte de su familia. Y vamos a mirar un poco acá sobre las 3 veces que se ve, o 3 veces que se va a ver a Jesús, y vamos a dar un poco sobre 3 resurrecciones. Hay muchas más, pero he tomado como ejemplo 3 resurrecciones. Entonces encontramos que para mirar nosotros que los gentiles, cuando se habla de gentiles, no miremos que es algo extraño. Gentil es que no pertenece al pueblo de Israel. Gentiles o las demás naciones. No es que sea algo extraño, mucho no. ¿Y qué es gentil? Gentil es las demás gentes que no pertenecen al pueblo de Israel. Y de resto se ha dedicado más las escrituras y el mensaje en la salvación o en el comportamiento de Israel, y encontramos que es un propósito de Dios salvar a Israel por promesas hechas a sus padres, por promesas hechas a hombres fieles a Dios que cumplieron sus órdenes. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros encontramos que Jesús, en los días de su carne, Él da la manera como que es la salvación. Y en el propósito de esta salvación encontramos que en el punto importante que nosotros debemos pensar y estar completamente convencidos de que estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Un perdido así tenga un poco de conocimiento, puede saber muchas cosas, pero no sabe la dirección. Si no le han dado una dirección correcta, seguirá perdido. Así se dé cuenta que está perdido porque no hay opciones. Cuando no hay opciones para un enfermo, él sabe que va a morir, aunque sepa que va a morir esta próxima, pero no hay opciones, le toca. Pero cuando llega la opción o llega la fórmula o llega la manera de escapar, entonces yo voy a decidir qué quiero. Entonces en este punto importante encontramos que nosotros debemos de reconocer que el mundo entero estaba bajo la potestad del maligno, por lo cual lo esperaba la perdición, y Dios se propuso en sí mismo de venir a salvar a la raza humana, y encontramos que de la manera que Él lo colocó, no es que no haya otra, pero Él la colocó que debíamos ser parte de su familia, y Él vino a ser parte de la familia de Israel. Nació entre los israelitas o se manifestó entre los israelitas, por eso dicen las escrituras, la salvación viene de Israel. No como muchos que dicen que viene de Roma, que viene de Grecia, que viene de cantidad. No, la salvación viene de Israel porque el Salvador se presentó en Israel. Y se presentó a salvar las ovejas perdidas de Israel o la propiedad de él que se había perdido. Que en ese punto no está excluyendo a las demás razas o a las demás naciones,
sino que viene a cumplir un propósito o unas promesas hechas a los padres. Pero encontramos que si usted lee el testimonio dado por Juan, que muchos le han colocado el título y se agarran del título y lo nombran evangelio. Hermano, predíquele el evangelio, hermano, dígale el evangelio, tiene que conocer. No, usted, el evangelio es una palabra que viene del griego y quiere decir escapatoria o salida. Dijo, hermano, conozca a Jesús, enséñale a Jesús, dé a predicar, dé a conocer a Jesús, que Jesús es el Salvador. Pero muchos le han cambiado el tema y ese es el propósito del enemigo, no de Dios. Pero nosotros estamos con los propósitos de nuestro Dios. Nació en Israel, se hizo su hermano y vino a salvarlos, a redimirlos, a rescatarlos, siendo parte de su familia. Y nosotros debemos ser parte de su familia o parte de su propiedad para poder ser salvos. Por eso dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Cuando dicen que Jesús no es Dios, se le puede decir a alguien, si Jesús no es Dios, debías de estar en otro lugar. Porque este mundo es creado por el que en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y sabemos que si fue creado por él y si tú tienes algún otro Dios o un Padre diferente, debes de tener un mundo diferente y no deberías estar acá. Porque esto le pertenece a nuestro Rey y Salvador Jesús. Esto lo hizo por él y para él, no para nosotros. Que los seres humanos quieren serse dueños, este es nuestro planeta, no. Nosotros hacemos parte del propósito de Dios si Dios creó un planeta o un planeta Tierra para él, por él y para su beneficio, para hacer su propósito que se había trazado. Pablo dice que desde antes de la fundación o de antes de hacer este planeta, qué propósito tenía Dios. Aunque ha tenido problemas los propósitos de Dios, pero nunca fracasan, siempre salen adelante. Bendito sea su nombre glorioso. Entonces encontramos que vino Israel, no lo recibieron porque no habla de minorías. La Biblia habla de mayorías y el mundo también habla de mayorías. ¿Cómo se elige un mandatario? Con mayoría. Y dije, ¿y por qué el mandatario está allá si yo no estoy de acuerdo? No, es la mayoría. Y cuando habla de mayoría, aquí también está hablando de mayoría, dijo, todo Israel estaba perdido. Estamos hablando de la mayoría. Y encontramos que todos van a ser salvos. Pero si no quieren, no. Es uno todo absoluto, sino relativos. Que nosotros debemos de tomar en cuenta los relativos y no agarrarnos de algunos. Yo soy salvo porque Dios es bueno. Dios es amor y me tiene. No, Él no tiene que hacer nada. Yo tengo que buscarlo si me quiero salvar y si no, no hay problema. Con Dios, o sea, para Dios no hay problema que tú no te quieras salvar. El problema es mío, que Él vino a rescatarme, que no fuera perdición o a condenación y yo voy para allá porque quiero. Porque muchos dicen que Dios no me puede condenar. No, cada uno se condena por sus propios hechos y obras y por su propia desobediencia. Como dicen, los que buscan honra, gloria e inmortalidad la encuentran ¿en quién? En el que vino a darla, que es Jesús. Pero los que andan perdidos en el mundo, para ellos vendrá destrucción y castigo perpetuo. Pero es una orden de Dios que yo puedo escapar. No es una obligación ir al infierno, ni es una obligación ir al cielo a estar con Dios. No es una obligación hacerme parte de su familia, hacerme parte de su cuerpo, hacerme parte de Él. Por eso dice, todos los que le recibieron, ¿a quién hay que recibir? A Jesús o a Yeshua. No hay que recibir el evangelio, no hay que recibir una iglesia, no hay que recibir un pastor, no, hay que recibir a el Salvador que es Yeshua y encontramos que Él es el que nos va a salvar. Porque todo el que le reciba y para recibirle tiene que creer en su nombre. Porque si no cree en su nombre, ¿cómo le va a recibir? Yo les pongo un ejemplo sencillo. Usted se encuentra con alguien en la calle. Puede hablar hasta 2 horas con él. Puede dar detalles de cómo va vestido hasta qué edad tiene. Pero cuando le preguntan, ¿y usted conoce a ese man? Digo, no, yo oí que hablaba con él. ¿Y cuál es la realidad de por qué no lo conoce? Porque no sabe su nombre. Porque si supiera su nombre, y usted conoce a él, él es fulano de tal, y dice el nombre. Así haya hablado 1 minuto con él, él es fulano de tal, porque se dio a conocer por su nombre. Pero así haya estado toda la vida contigo, dice,
Él vive ahí, yo hablo con él. ¿Y quién es? Yo no sé. ¿Y cómo no sabes si hablas con él? Porque no sé su nombre. Entonces es importante que si yo no conozco su nombre, no lo acepto a él por su nombre, yo no conozco a Dios. Porque es imposible que diga que yo conozco a Dios y no sé su nombre. Por eso es importante la eficacia del nombre de Dios. Y nosotros, para tener una eficacia, tenemos que saber dónde nació y dónde murió, qué idioma hablan y cómo fue que se nombró o se nombra. Porque nosotros estamos en las costumbres y pensamos que la costumbre es la realidad. Y como no investigamos, yo he hablado con muchos, pues él es Jesús. El ángel dijo, póngale Jesús. Dijo, allá no hablan español. Entonces el ángel no dijo, póngale Jesús, porque ya no hablan español. No, él es Jesus. Allá no hablan inglés. O sea que allá hablan hebreo. Y en hebreo tuvo que colocarlo Yeshua y encontramos que no tiene traducción. Los nombres no tienen traducción, tienen transliteración. La transliteración es yo tratar de hacer el mismo sonido y escribirlo en cualquier idioma. Si es en español, las letras en español. Si es en inglés, las letras en inglés. Si es en francés, las letras en francés. Pero suena lo mismo. Por eso dicen los profetas, y mi nombre será para todas las naciones. No dice para Israel. Y será el nombre de Dios para todas las naciones. Que han venido jugando con las escrituras y nos han tratado de, como dice, de tapar todo, tapar el nombre, que ese es el propósito del enemigo. Y nosotros hemos creído el cuento, y cuando alguno dice, el nombre de Dios es Yeshua, y lo dicen hasta por el Espíritu de Dios, ese es mi nombre. Hay muchos que se frustran, aunque les hable el Espíritu, porque las costumbres a veces ganan. Y hay otros que se creen el cuento, bueno, hermano, eso es para allá, para Israel, eso nosotros no, nosotros tenemos un nombre aquí. No lo dicen las escrituras así, ni es así gramaticalmente. Es un error garrafal traducir un nombre. No sirve, ya no queda sin sentido. Entonces es importante, en ese texto nomás de Juan, en el capítulo encontramos que hay la importancia de ¿qué? De recibirlo y de creer en su nombre. ¿Cómo voy a creer en el que no conozco? Ni en el que sé, ni en el que me han enseñado. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y encontramos que nosotros vamos a ser parte de su familia, sus hijos por obediencia. Cuando hablo de hijos por obediencia, somos adoptados a Dios por obediencia. Es como dice, ¿Satanás tiene hijos? Sí, tiene hijos. ¿Y cómo? Si él no engendra hijos. Son hijos por obediencia. Y si usted lo mira, ¿quién lo dijo? Lo dice el mismo Jesús en los días de su carne, en San Juan capítulo 8. Usted se coloca a leer el capítulo y dice, y ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué los ignoran? No, porque hacen lo que él les manda. O sea, hijos por obediencia. Y nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesús por obediencia. El que no obedece a Jesús no es hijo de él. Es lo mismo que dicen las escrituras. El que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece. O el que no tiene el Espíritu de Yeshua no le pertenece a él. Porque dice la escritura, y con este sello sois marcados como propiedad de Dios o propiedad de Yeshua. O sea que no es como yo pienso o como me lo han pintado. Es como Dios ha mandado, así suene duro. Hermano, pero es que usted le va a quitar los ánimos a la que no ha recibido el Espíritu Santo. Yo no le estoy quitando los ánimos, le estoy poniendo los ánimos. Si no lo ha recibido, recíbalo. Porque ese es el propósito de Dios, que yo sea parte de Él y que Él habite en mí. Si Él habita en mí, yo soy parte de su cuerpo, parte de su familia, yo soy su hijo adoptivo por obediencia. Porque sin obediencia no soy hijo ni hay Espíritu Santo. Así de sencillo. Dice, hermano, pero a mí me han dicho, hermano, pero cójala suave. Eso cae mal. Te puede caer mal hoy, pero te puede salvar. Pero qué tal que todo te caiga bien hoy y mañana vayas a perdición. La importancia es poder estar con Jesús, no vivir una vida mediocre acá o tratar de aparentar o tratar de tener un pueblo
entre comillas, contento terrenalmente. Ese no es el propósito de Dios. Pablo dice, pues los he herido. Y es cierto. Hasta lo echaron de allá, no les han ido. Pero estos se han contristado, se han ido es para salvación. Y es un buen provecho. Pero aquellos, ¿para qué? Les dan contentamiento para perdición. O sea, que en este propósito de Dios nosotros debemos hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Si es que verdaderamente queremos estar con Él. Porque si no, no hay problema. Yo a veces le digo a muchos, pastor, pero es que ustedes obligan. Yo no obligo a nadie. Es que usted impone. Yo no estoy imponiendo. Yo estoy anunciando lo que ya está escrito y lo que el Espíritu Santo ha dado para salvación. Yo no estoy imponiendo mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Que Dios nos lo ha dado como yo lo tengo que cumplir para ser salvo, lo tienes que cumplir tú para ser salvo. Como yo no debo de dejarme de engañar, tú no te puedes dejar engañar. Ayer estaba hablando de las mentiras. Y en Primera de Juan 1 hay una mentira. Que como el mismo que le dijo la mentira a Eva, es el mismo que está diciendo la mentira allí. Pero allí ya no decimos que es Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y está arreglándose su libro. Y parece que es el que muchos tienen. Cuando dice, y la palabra es un Dios, es una mentira. Porque si la palabra es un Dios, Dios es mudo y no tiene palabras. Dios es espíritu, es poder, sabiduría y inteligencia. Y si no hablara, pues dice, y todo el universo fue creado por medio de sus palabras, o habló y se creó. O sea que Dios tiene palabra y es espíritu y se manifestó en carne. No que un padre espíritu o que el espíritu es otro. No te dejes engañar porque eso son mentiras. Y es del mismo que engañó a Eva. Y no diga que una mentira es algo increíble. No, una mentira es basada cuando hay verdades. Y se tuercen las verdades. Por eso digo, han torcido las escrituras. Porque las escrituras son verdades que han escrito y están en la historia. Y es profecía, futuro, pasado y presente. Pero el enemigo las ha torcido. Poquitico. Y quedan mentiras. Cuando te digan a ti el bautismo no salva, está torcido con una letra y se volvió mentira. Digo, ¿lo cambiaron del todo? No, lo torcieron. Y así como le digo, han torcido las escrituras para su propia perdición. Y no de ahorita, eso lo dijo Pablo. O lo escribió Pablo en sus cartas. Pero ahorita hay muchos que están haciendo cumplir la Santa Biblia, pero no quieren aceptar lo que habla el Espíritu. Porque si muchos por el Espíritu dicen que es Jesús, están predicando lo dicen por el Espíritu y en la carne dicen otra. Y muchos por el Espíritu dicen que es Yeshua y tampoco hacen caso al Espíritu. ¿Por qué? Porque nos hemos llegado a que todos debemos de obedecer a unas letras. Y la letra mata, como dice Pablo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces nosotros en el plan de Dios, para ser familia de Dios, nos llamaron en un propósito y es a ejercer un sacerdocio. No como el que el mundo tiene, sino como el que Dios ha ordenado. A veces muchos dicen, pero ¿qué es ser sacerdote? ¿Coger un mando? ¿Tener un pueblo bajo mi dominio? ¿O que hagan lo que yo diga? No, el sacerdote es diferente. El sacerdote fue constituido para acercar el pueblo a Dios y para llevar un mensaje de Dios al pueblo. Para ejercer un servicio, no un mandato. Para llevar en sus hombros una responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios, de anunciar su ley y de dar a conocer su ley a un pueblo. Por ser sacerdote de Dios, tenía privilegios, pero tenía excepciones y tenía también sus dificultades, porque si usted lee el sacerdote, ni las lágrimas le pertenecían a él, le pertenecían a Dios, o le pertenecen a Dios, que le deberían seguir perteneciendo si somos sacerdotes. El sacerdote no podía llorar por un muerto, ni por un hijo, ni por una hija, ni por su padre, ni por su madre. Pero ahorita le hacen hasta fiesta a los muertos y los meten allá de que
al lugar de adoración, no, lo meten al salón cultural. El salón cultural donde entran los vivos a adorar a Dios. Y usted no encuentra que en ninguna parte de las escrituras, cuando se hizo la casa de adoración, era para meter muertos. Era para ir los vivos a adorar a Dios. Y encontramos que el sacerdote tenía que tener en primer lugar a Dios y después la familia. Y ahora está al contrario. Primero la familia y después el servicio a Dios. Tenía que prestar un servicio en trabajo y sosiega día y noche. El sacerdote tenía que pelar el sacrificio, sacar todo, lavar, quemar, sacar cenizas, andaba, era como se dice, era el servidor de Dios y ahora quiere ser es el que manda a Dios. Y hay muchos neófitos todavía que andan diciendo, hermano, ¿quiere que ahora le regale una oración? Dijo, le regalaré un poco de palabras o algo como dice un cuento raro. Yo con escuchar a alguien hablar no me va a pasar nada. Y hay muchos que piensan que el mucho hablar hace beneficios. No, la mucha obediencia a Dios lo hace ser su hijo. Y Dios respalda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Dios escucha a sus siervos. Pero hemos cambiado la orden de Dios y ahora, hermano, hay que orar. Y pasó esto y esto. Hagamos un ayuno que ahí le torcemos el brazo de Dios y cede porque somos más valientes que Dios. No, no es así. Yo encuentro hombres, mujeres en las escrituras que conocen a Dios y supieron quién es Dios. Lo menos David se tiró al piso en ayuno y le decían, pues si esto hizo cuando el hijo estaba vivo, pues muerto, murió. Yo se paró y me dijo, ¿qué voy a hacer yo contra Dios? Ya se murió. Yo sí puedo ir donde él, pero él no puede venir. Él sabía claramente cuál era la ley de Dios de la muerte, que es Dios. Y seguimos adelante contentos con Dios. ¿Por qué? Porque no es para darle a torcer a Dios. Si yo hago algo es para ver si Dios tiene misericordia o para ver qué hará Dios conmigo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces miramos el punto de que los gentiles, el propósito de Dios es que los gentiles también son parte de su familia y parte de su pueblo. Y les he explicado cómo voy a ser su familia y cómo es que voy a ser parte de su pueblo o de su cuerpo. No voy a ser parte de su pueblo porque pertenezco a un grupo o porque llevo un título o porque le puse una marca terrenal. No, porque obedezco, lo conozco, obedezco y estoy lleno de su espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Si miramos en las veces, ya se está acabando el tiempo, que a veces dicen relatos de las escrituras que dice, ¿quién vio a Dios? Y encontramos que antes de tener el cuerpo de carne vieron a Dios, porque Dios se manifestó o se hizo visible de muchas maneras. Pero después de haberse manifestado en carne, encontramos que ven a Dios sus discípulos y todos los que vivieron o los que tuvieron en Israel o cerca de Israel pudieron ver a Dios en los días de su carne. Encontramos en la otra parte, como lo habla 1 Tesalonicenses, dice, y nosotros los que vivimos no precederemos a los que duermen, porque él mismo con voz de ángel con trompeta, los muertos en él o en nuestro Señor Jesús resucitarán primero y luego nosotros. Iremos y nos encontraremos con ellos en las nubes y lo vamos a ver o vamos a estar con él para siempre. Hay otra parte donde también se ve a Jesús cuando en el Apocalipsis viene a salvar a Israel y vendrá y en ese tiempo lo verá. Y hay otras muchas veces más que la Biblia lo relata y encontramos que en el juicio final todo ojo le verá. Yo no estaba hablando con un muchacho y me decía, pero es que usted dice que sin paz y santidad nadie verá a nuestro Señor Jesús. Y yo le pruebo por las escrituras que todo ojo le verá. Dijo, sí es cierto, todo ojo le verá, pero yo no quiero esperar ese momento. Porque ese momento es para condenación y sin paz y santidad es para salvación. O sea que a veces tratamos de agarrar lo que nos conviene, pero no es cierto. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y le voy a dar así un pequeño repasito así
sobre 3 resurrecciones, porque quedaría para otro rato, y también dan muchas enseñanzas en la que he montado en el Facebook y también en YouTube. En YouTube se encuentran como @pastorchinchilla7711 y ahí encuentran las enseñanzas. Encontramos que la primera resurrección es Jesús. Pero decimos, ya resucitó. Pero encontramos que resucitó el primer Jesús. Porque si nosotros somos parte de su cuerpo, tenemos su espíritu, somos Jesús. O sea que el primero que va a resucitar es Jesús, su cuerpo, su iglesia. Lo que habla como primera resurrección, a veces en las escrituras que no cuenta esta, habla cuando viene Jesús a sellar los 144,000 sellados y llega nuestro Señor Jesús y dice, y ellos vivieron y reinaron con Jesús 1000 años. Así que encontramos que hay otra resurrección. Y hay muchas resurrecciones, pero miramos que le dije que le iba a decir de 3 y la otra está en el día final, donde la tierra entregará a sus muertos y todos serán juzgados conforme lo que está escrito en los libros. Entonces es importante nosotros tomar en cuenta la realidad que Dios ha puesto para ser salvos. Y el punto importante que estamos mirando es que nosotros los gentiles también somos parte del pueblo de Dios y que ese es el propósito de Dios, que nosotros lo recibamos, lo conozcamos su nombre, aceptemos a Él, obedezcamos sus mandamientos, recibamos de su espíritu o Él habita en nosotros y somos su iglesia, su pueblo o su cuerpo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.